Muchísimas gracias, Antonio. ¿Se me oye? Confío en ello. Gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a las instituciones que de alguna manera nos asisten en este empeño. Yo voy a realizar una intervención que me parece es bastante heterodoxa ante las tres intervenciones precedentes que indudablemente tenían otro tono, ¿no? Esta exposición, de alguna manera, pretende recapitular sobre ciertos elementos del pasado con las limitaciones que esta metodología pudiera tener, ¿no? Y el término elegido, el título elegido, menciona la estructura, la movilidad estructural. Estructura tanto en su doble acepción de armadura que sostiene y de disposición o modo de estar cosas relacionadas como partes de un conjunto, ¿no? Esperando que que no resulte excesivamente vaga, trataré de subrayar el significado de carácter no lineal que pueden tener ciertas evoluciones en el tiempo, tanto de las ideas como de los procedimientos de actuar sobre el territorio. Bueno, Jorge Luis Borges decía hace decir a uno de sus personajes que lo único que sabemos del futuro es que diferirá del presente. Es una afirmación cabalmente cierta, pero cierta tanto en lo que se refiere a nuestros destinos personales como a los destinos colectivos, pero indudablemente todos los que nos dedicamos a la planificación debemos entender que ésta tiene que proyectarse hacia el futuro y que, por lo tanto, no puede estar sometida a lo que podemos decir una figura de mera y estéril labor adivinatoria o, acaso, a una entrega a las tensiones de lo inmediato. En estas referencias al pasado, que vamos a utilizar de manera como acompañamiento, quisiera empezar de alguna forma por el inicio de un marco temporal más o menos definido y advirtiendo que va a haber continuos avances y retrocesos y también deslocalizaciones geográficas respecto a nuestro medio inmediato a lo largo de mi intervención. En ese contexto empezamos o habría que empezar un poco por ese origen que es el de el comienzo, los inicios del siglo XX, donde empieza el problema de la movilidad, ¿no? Hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX, el problema era un problema de circulación. El vehículo rápido, el automóvil, determinaba unas condiciones espaciales ciertas en la ciudad y debía, por lo tanto, obtener una respuesta. Hoy en día se puede lamentar ese maridaje que durante tanto tiempo y tan íntimamente han sostenido el automóvil y la ciudad, pero hoy en día, indudablemente, ya solo queda recapitular que cuando llegaron en su momento a la ciudad fueron vistos, y hay testimonios al respecto en la prensa, como elemento de progreso, como una muestra de progreso del progreso urbano. Incluso se fotografiaban delante de los principales monumentos como testimonio de una correlación y de una vinculación inmediata. En este sentido, en ese propósito de solucionar el problema de la circulación y de tratar de perseguir una fluidez que empieza a escasear muy rápidamente, dado que después de la aparición del motor, prácticamente ya a mediados de los años 20, hay una continua afluencia de vehículos que van haciendo que la fluidez de tráfico sea un objetivo cada vez más lejano y perseguido, intentando ser alcanzado en fases sucesivas. Aparecen soluciones que indudablemente nos pueden parecer, veamos si avanza, bien, nos pueden parecer llamativas. Aquí hago de alguna manera referencia a algunas de ellas, ¿no? Este es, por ejemplo, un proyecto aparecido en la revista de Obras Públicas en el año 28, donde fundamentalmente se aprecia ese intento desesperado de buscar espacio para el automóvil. Ahí lo que tendríamos sería una sección de la Gran Vía, a la cual se le ha sacado una segunda planta y se le han introducido más automóviles, ¿no?
En ese contexto, arriba aparecería un plano de lo que son las principales arterias más saturadas, algunas que confluyen en Sol, y en ese contexto aparece la relación que nunca nos abandona, histórica, a ambos lados del Atlántico. Ahí hay un Major Street Plan de Harlan Bartholomew, de aproximadamente del año 26, creo recordar, que es el Plan de San Luis, y donde vemos una solución en cierta medida análoga, salvo el hecho de que abajo se confía a elementos ferroviarios y también a otro tipo de transportes. En otro artículo de la Revista de Obras Públicas del año 47 aparece el problema de la circulación definido y se expresan en términos tan concluyentes como afirmar, prodigan unos consejos del género, es necesario que no circulen por determinadas vías los vehículos de marcha lenta, suprimir bicicletas, carros y gasógenos, aquellos coches que circularon en su momento, eliminación radical de los tranvías, es decir, toda una orientación, reducir el espacio de los peatones, toda una orientación que evidentemente era extraordinariamente lineal y que tendía a una concepción unidimensional de la ciudad, ¿no? En ese contexto es un marco, digamos, de extraordinariamente rígido de concepción de la ciudad. Bajo este contexto, y probablemente ya entramos en otro, me voy a demorar muy poco, es sencillamente la caracterización que de la tecnología o de las tecnologías se podía tener en la ciudad. Probablemente la mayoría de los arquitectos e ingenieros que haya entre nosotros identificarán esta fotografía de Eugene Enard, donde aparece sencillamente pues, una visión algo naif de la ciudad del futuro, en la que vemos que la cuestión del problema del transporte es absolutamente central, si bien resuelta con unos procedimientos que hoy en día y en la distancia nos pueden parecer algo extravagantes, ¿no? Sin embargo, Eugene Enard, como todos sabemos, era un capacitadísimo y sumamente influyente, sobre todo posteriormente en Le Corbusier y en la Carta de Atenas, urbanista, ¿no? Esto nos dice, en determinados momentos, lo que me sugiere este itinerario, tal vez un poco errático que he ido desarrollando, es el hecho de que es posible, de alguna forma, desenvolverse, cuando hablamos de la movilidad, y ha ocurrido a lo largo varias veces, desenvolverse en marcos conceptuales muy, muy rígidos. Y esa tendencia a la unidimensionalidad no es exclusiva de 1947, sino que todavía, en este momento, desde nuestro contexto ideológico, nos amenaza, y nos amenaza en el enfoque de problemas cercanos. Un poco siguiendo estos bucles en el tiempo, tal vez espero no agotar la paciencia con esta continua apelación al pasado. En este contexto, a veces el pasado y el presente tienen extrañas continuidades y circunstancias peculiares, ¿no? Este es, por ejemplo, el hecho que a mí me sorprendió cuando lo supe, de que en Sevilla, en el año 1946, circulaba un coche eléctrico producido por un ingeniero local, un ingeniero industrial local, que fue capaz de desarrollarlo y de fabricarlo por sí mismo, ¿no? Abundando más en esa circunstancia, había incluso una marca nacional de vehículos eléctricos que se llamaba Autarquía y que desarrollaba este tipo de movilidad. Esto nos hace de alguna manera, o al menos a mí me hace considerar un poco cómo cosas que se han producido en ámbitos tan lejanos en el tiempo, sin embargo ahora están tan presentes y forman parte de alguna forma de nuestro marco más próximo.
Tal vez estas señales nos están indicando que no es la tecnología el elemento completamente definitivo, sino que son cuestiones políticas, son cuestiones de ordenación, son cuestiones de ajuste de las actividades urbanas, las que verdaderamente pueden de alguna manera fomentar el cambio y llevarnos a un marco de influencia. Después de la exposición de nuestro querido Antonio, otra cuestión absolutamente peculiar, los tranvías aparecidos y desaparecidos, desmontados íntegramente en los años 60 y luego vueltos a recuperar a inicios de los 90, primero en literatura técnica, teníamos recorridos urbanos e interurbanos y hemos tenido que ahora recomenzar de alguna manera a reaprender este lenguaje, ¿no? Tal vez, perdón, creo que no manejo este artefacto. Una cuestión, siguiendo esta cuestión del pasado-presente o del diálogo, digamos, fluido entre estos dos ámbitos, esta encuesta, que es la encuesta del Plan General de Ordenación Urbana de 1963, que se realiza en el año 61 por el Ministerio del Ramo, en el cual resulta extraordinariamente curioso el hecho de que al medir el parque móvil de la ciudad, que por lo tanto tiene una influencia en el reparto de modos, nos aparezca que la bicicleta es el elemento absolutamente central y primordial frente a todos los demás elementos de movilidad. Esto, de alguna forma, nos hace ver que éramos sostenibles en 1961, con toda contradicción frente a lo que ahora somos y frente a la definición de progreso que probablemente estamos teniendo. Evidentemente, esto es una exageración, los contextos sociales, históricos y políticos son muy distintos, pero esto nos lleva, de alguna manera, a también, o puede llevarnos a repensar ciertas cosas. Me gustaría continuar esta definición con un poco un debate sobre la cuestión de la red y sobre lo que ha significado últimamente en nuestras vidas. Algunas cosas ya se han expresado aquí con notoria contundencia y enorme solvencia. Fundamentalmente, hablar de la red me gustaría empezar citando a Ludo Mingo en el prólogo de su obra canónica, Transporte y suelo urbano. Creo que la edición original es de mediados de los 60, en España está publicada en 1972, que estableció que la planificación de la red era concebida como el futuro de la planificación del urbano. Cualquier decisión zonal que no tuviese en cuenta la cuestión de la red, indudablemente estaba condenada a producir contrasentidos y a demostrarse inútil andando el tiempo. La red, de todas maneras, ha tenido, en cierto modo, un comportamiento paradójico y ha producido, esto de alguna manera forma parte de los estudios de Bernardo Secchi sobre la expansión de las ciudades italianas. Estamos hablando de los estudios de Secchi, de Lanzani y de tantos otros que han abordado el problema de la dispersión. Ha generado un entorno extraordinariamente complicado, alambicado, desestructurado y, de alguna forma, complejo y confuso, en donde, en cierta medida, nos encontramos con soluciones donde la ubicación de los usos se ha producido de forma oportunista, de forma, de alguna manera, impredecible, y ha ido colonizando. Este sería el caso de la famosa Città Diffusa del Véneto, pero ha ido colonizando de alguna forma entornos vastísimos, no solo en España, sino en toda Europa, y creo que muy específicamente tenemos un ejemplo bastante fehaciente de ello en Sevilla. Este tema de la red es extraordinariamente preocupante, porque, de alguna manera, a partir de las redes, en Sevilla hemos creado un paisaje final, un paisaje donde nos hemos estado ubicando, nos hemos estado localizando y que ha arrojado unas consecuencias que al final se han transformado en nuestro hábitat, pero que de alguna forma no estaban en modo alguno
previstas o no han sido previstas de una forma, digamos, omnicomprensiva. El mito de la red ha entrado en sinergia y en ese sentido tal vez estoy entrando en muchos laberintos diferentes. El mito de la red ha entrado en sinergia con muchas cuestiones distintas desde el punto de vista cultural, incluso con las vanguardias arquitectónicas de los años 70, donde se hablaba de un espacio isótropo que podía proporcionar refugio y ubicación en cualquier lugar del territorio, premoniciones de alguna manera de la utopía digital, premoniciones de la deslocalización total sobre el territorio que se nos ha ofrecido, pero como sabemos todo esto tiene una poderosísima componente de ficción, porque el territorio no es isótropo, las condiciones de la red son distintas, las condiciones de localización generan conflictos y habrá espacios mucho más favorecidos, igual que existe una brecha digital, habrá espacios mucho más favorecidos que otros dentro de ese marco general. Quería hablar, dentro de las muchas casuísticas y fenomenologías que podemos encontrar, del Aljarafe como escenario y como ejemplo de este comportamiento circunstancial de la red, ¿no? El Aljarafe es un territorio que podemos definir como vertiginosamente edificado. Ni siquiera podría hablarse propiamente de urbanizado en algunos casos. Y voy a tratar de sostener este razonamiento con imágenes, en cierto sentido, y con algo de discurso. Esto probablemente conocerán ustedes el documento, por lo menos muchos de los que estén aquí. Es una tesis doctoral de cierta relevancia de Carlos Jesús Rosa Jiménez, que llevaba el título, si no me importa para decirlo con precisión, Transformaciones metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. Y aquí partimos del conocimiento de esta realidad, que es básicamente el Aljarafe en sus tiempos primigenios, con unos núcleos de población perfectamente reconocibles y con una definición característica, y creo que ha sido brillantemente explicado por Antonio, y a partir de ahí el proceso disruptivo progresivo de crecimiento. Este proceso generalmente es un proceso que aquí aparece en gran medida debido a la escala de representación y a los procedimientos de trabajo, aparece de alguna forma con un elemento a saltos, pero dotado, si se quiere, de cierta continuidad. Sin embargo, la situación real, si podemos expresarlo, ya se va adelantando aquí, donde se nos adelanta que hay un marco de escenario urbano, un marco de un escenario de urbanización donde ésta se va densificando y un escenario disperso. Evidentemente, esto va sometido a la inercia de una serie de buffers que determinan diversos niveles de impacto del área de influencia del núcleo original, ¿no? Aquí aparecería una representación de lo que es básicamente uno de los elementos. Y quisiera anticipar, antes de pasar a enseñar otra cosa, este marco, este elemento de ejemplo, ¿no? Cuando he hablado de la red y de la problemática que la red conlleva, he hablado de un problema que es también un problema y sobre todo de diseño urbano. La representación del tipo de red, esta es una estadística que está realizada para Estados Unidos, pero podría, si con toda tranquilidad, reproducirse en nuestro ámbito. La caracterización progresiva del modelo de red hacia un modelo cada vez más arborescente, topológicamente con unas características definidas, hace que el número de vehículos, de kilómetros viajados por vehículo, se multiplique por varias veces. Es decir, nuestro sistema de diseño urbano ha ido garantizando un proceso en el cual íbamos fabricando una sociedad y una ciudad progresivamente más insostenible. Esta es una publicación del Journal of Transport and Land Use, creo recordar, creo que es de hace algunos años.
En ese contexto hay dos componentes. Uno, propiamente, lo que sería la estructura de la red más alveolar y dos, lo que significaría la estructura más genérica de todos los elementos conectores de esa red de acceso inmediato a las fincas. Todo este marco ha generado un entorno extraordinariamente complejo que, exagerándolo, porque es realmente algo próximo a la caricatura, bueno, ahí estaría cerca de 3 municipios que creo que se identifican, exagerándolo nos proporciona un entorno en el que hay urbanizaciones, esto sería toda la red, de alguna manera, toda la red en la que están puestos en plano de igualdad caminos de segunda categoría, con carreteras más o menos regladas, es de alguna forma la base cartográfica del Ministerio de Fomento, y ahí aparecerían fundamentalmente los elementos en rojo, son elementos discontinuos o que han crecido de forma discontinua, muchos de ellos irregulares o fuera de ordenación, en abrumadora mayoría, no están indudablemente recogidos todos, habría más, pero denotan un modelo de bajísima densidad, de altísimo nivel de desestructuración, que desvela una gestión absolutamente lamentable del territorio, que viene sobreviniendo durante muchísimo tiempo. Para conseguir este resultado final ha habido que trabajar mucho, por así decir. Y ha tenido que trabajar tanto la Administración como los ciudadanos por sí mismos, es decir, que se han deslocalizado muchas veces de forma unilateral dentro de esta red, ¿no? Esta definición de las áreas, digamos, más esponjadas no nos evita tampoco lo que es la estructura de la red existente de la ciudad, digamos, de la primera corona del Aljarafe, donde nos encontramos una situación en la que los viarios urbanos, que aquí aparecerían destacados un tanto ferozmente en rojo, presentan conexiones, digamos, erráticas o no las presentan, no tienen capacidad de estructurar el conjunto, aparecen divisiones en trinchera producidas por los grandes viarios, etc. Nos encontramos, por lo tanto, con una demostración de una ciudad que ha crecido fragmentada por un municipalismo absolutamente autista y tendiendo, de alguna forma, a propender a una desestructuración progresiva. Esto es un problema de diseño urbano, esto es un problema de planificación y esto es un problema que corresponde en gran medida a los profesionales, a los arquitectos y a las administraciones. No ha surgido de la nada. Entonces, creo que este territorio nos está lanzando una elocuente demanda de compromiso para el futuro. En este sentido, después de esta caracterización, y se me perdonará, lo confío, o al menos lo espero, estos continuos saltos, pues esto abundaría en la misma dinámica. Quería hacer mención de una cuestión. La importancia de la sinceridad. Puede parecer un aforismo casi de manual de autoayuda, pero en este contexto quería hacerlo llegar utilizando como modelo para ello un ejemplo de Allende nuestras fronteras y también anterior en el tiempo. Bueno, probablemente será conocido por la mayoría, es sencillamente el modelo de organización a nivel nacional de los Países Bajos, en el cual, pues bueno, hay una serie de procedimientos, pero esto es concretamente en el año 98 para un plan de organización nacional del territorio holandés al año 2030. Y aquí aparece una cosa que a mí, por lo menos, me pareció extraordinariamente sugerente y que creo que nos podría hacer pensar o que podría ser interesante. Todas las entidades
comprometidas con el desarrollo del territorio, a la hora de determinar las prioridades de inversiones, realizaron un modelo de lo que ellos pretendían para el territorio, de forma absolutamente sincera. No sé, el Ministerio de Economía realizó un entorno donde existía un apoyo muy potente del vehículo privado, donde fundamentalmente se procuraba la rentabilidad, donde se concedía una gran flexibilidad para la ocupación de suelo, etcétera. El Ministerio de Transporte determinó una estructura en la cual los flujos de transporte y sobre todo los flujos de transporte colectivo decidían la ubicación de los principales núcleos urbanos y de los principales elementos de expansión. El Ministerio de la Vivienda determinó un modelo territorial en el cual el ámbito de expansión urbana venía en contigüidad con las ciudades existentes, de tal manera que se pudiera de esa forma ayudar a la concreción y a la estructuración de lo ya existente. El equivalente al Ministerio de Agricultura y Asuntos Ambientales introdujo de alguna manera un control del crecimiento y además una interpenetración entre el medio rural natural del entorno y la ciudad. Esta caracterización, ¿qué tiene como valor? O por lo menos me parece que tiene como valor. Las instituciones, incluso instituciones que tienen de alguna forma no forzosamente una expresión territorial, territorializan sus acciones. Se toman el trabajo de expresar cuáles son realmente sus objetivos sobre el territorio. Y esto, en cierto sentido, más allá de los sistemas de planificación, como se suelen llamar, con incidencia en ordenación del territorio, genera, digamos, un modelo cohesivo, de alguna forma, algo que expresa con claridad lo que se pretende decir. Yo creo, sinceramente, que si en un ejercicio de prospectiva y a lo largo de la historia del urbanismo y de la planificación se hubiese ofrecido el modelo que finalmente tenemos en el Aljarafe, lo hubiéramos rechazado. No lo hubiéramos querido. Pero ahora es el modelo que nos acompaña. En este contexto, aunque sea tal vez algo ingenuo, y ya veo que el tiempo empieza a premiarme, porque ya tenemos, digamos que tenemos... quería hacer un apunte, de nuevo, en otro círculo temporal y volviendo a Sevilla, un apunte hacia el hecho de que todo lo que ha ido sobreviniendo, de alguna forma, estaba avisado o estaba establecido desde hace mucho tiempo. En primer lugar, yo parto de una conclusión que puede ser extraordinariamente arriesgada y puede que un poco impúdica, pero parto de la premisa de que el área metropolitana hoy carece de modelo, aunque hay un planeamiento aprobado, pero ese planeamiento aprobado no tiene las capacidades. Todo el mundo ha visto cómo se ha desarrollado, hasta qué nivel de consolidación ha llegado, hasta qué punto ha cumplido sus compromisos, cómo se ha gestionado, no ha llegado a implementarse. En ese contexto, partiendo de esa situación casi de vacío, no puedo por menos que volver de alguna manera la vista atrás y recordar que hubo intentos sucesivos de abordar esta tarea que de alguna forma no fueron acompañados por la suerte o no llegaron finalmente digamos, a entrar en coalescencia o a llegar a transformarse en mecanismos transformadores. Los inicios son, concretamente en nuestro medio actual, en nuestro medio político actual, en nuestro contexto, en el contexto de la Constitución española en democracia, nuestros inicios son tan antiguos como en el año 81, según me ha sido desvelado, con este primer trabajo de don Antonio Barrio Nuevo y don Damián Álvarez. En este contexto se inicia la cuestión del área metropolitana, se empieza a delimitar un ámbito y se aborda una temática que era esencial, porque hay una cuestión sobre la que quiero insistir.
no podemos hablar de movilidad sin hablar de modelo territorial. Es el único diálogo posible. No habla cobertura tecnológica, plan sectorial de altura, sistema parcial de abordar ese elemento que sea capaz de resolver ese problema. O existe un modelo integral o sinceramente pienso que no hemos ni iniciado el debate. Entonces, en ese contexto, estos comienzos del modelo integral venían acompañados de otros intentos precedentes en otras dinámicas, por otros sistemas, y evidentemente que habían tratado de abordar el problema incluso desde herramientas que no eran ad hoc para ello, como los planes generales. El Plan General del 63 indudablemente sabe que su ámbito de influencia no se limita a Sevilla, sabe que tiene un marco de entidad superior y se ve obligado a rápidamente tratar de tomar medidas, e incluso tiene planimetrías específicas sobre ese ámbito, su acción sobre ese ámbito comarcal. En este contexto, ya evidentemente el avance del plan comarcal que se aprueba en 1974 es otra herramienta que lamentablemente no llega a cuajar, no llega por cuestiones de cambio político, no llega por cuestiones de cambio de tiempo, no llega por cuestiones de cambio de enfoque y también es posible por defectos inherentes al documento. Pero, en última instancia, había ya una serie de largos avisos que casi empiezan con el propio plan del 46, donde Pedro Vidagor ya empieza a hablar de una Sevilla que va a alcanzar un peso de 1 millón de personas para el año 2000, en aquel momento. Es decir, él sabe que tiene un peso poblacional y que tiene unas perspectivas de evolución, y en una conferencia que da en el año 56, declara que Sevilla tiene un gravísimo problema con el Aljarafe. Es curioso, es casi una premonición a un nivel completamente profético, ¿no? Y, sin embargo, pues no se escucharon esas señales y finalmente no se caracterizaron. De hecho, el propio plan del 46 se transformó casi en un plan para la realización de muchos elementos de reforma interior, que fue al final, que era además los elementos de armazón conceptual más débil, que era justamente donde coincidía con las acciones en el centro que pretendía la construcción de ese eje este-oeste. Entonces, ahí aparece ese plan de reformas viarias, de alguna manera acompañado, relacionado con el plan del 46, que inicia una serie de cambios en Sevilla y donde vemos de alguna forma sus acciones, en qué ámbito, por así decir, se concentran, ¿no? Ya estoy realmente pasado absolutamente de tiempo, pido disculpas, me quedan supuestamente 3 minutos. Solamente algunos apuntes que creo necesario hacer. Se ha hecho énfasis en el hecho de que tenemos un futuro con el automóvil, lo tenemos por mucho tiempo. Esta tentación creo que no es válida. Encontré y no me he podido resistir a ponerlo, planificación del tráfico para personas no muy sensatas, ¿no? Este sistema donde aparece y donde al vehículo se le ponen muchísimas complicaciones, no siempre es posible, no siempre. Y recuerdo que estos señores acabaron muy enfadados por circunstancias vinculadas a temas del transporte y cada vez hay más gente enfadada por esas cuestiones, ¿no? Quería yo representar, casi creo que lo voy a dejar aquí porque no sé si conocen a este caricaturista, es un atrevimiento ante gente de tal trascendencia poner algo como este. Este es Sempé, un dibujante francés de los años 60, y este es un libro suyo que se llama Nada es simple. Y me llama la atención precisamente este proletario que ve al hombre pudiente que sale de su casa, primero en bicicleta, después en un coche, por último él se compra una moto y él va en un coche, va en otra moto en un coche más grande y finalmente acaba atascado con su coche mientras el señor pudiente va en bicicleta.
Esto nos indica una cosa que es bastante tremenda. Se dice, nada es simple, me fascinó. Hay elementos de segregación, la peatonalización, los carriles bici, hay elementos que se pueden transformar en activos en elementos relacionados con el privilegio en un momento determinado. No todo es, como decimos, así de simple. Y más cosas habría, pero temo que mi tiempo se ha terminado y que también ustedes deben de estar ya absolutamente desbordados de tanta inconsistencia. Así que me permito dejar el estrado, ceder el paso al siguiente. Muchísimas gracias.